Hola, hola, muy buenos días, estimados amigos que nos están siguiendo las transmisiones con las clases relacionadas al ingreso a la educación superior. Primeramente, pidiéndoles mil disculpas por los atrasos. Hemos tenido un pequeño inconveniente técnico de acuerdo a la transmisión que íbamos a realizar el día de hoy. Sin más que decir, el día de hoy vamos a tratar un tema de crucial importancia relacionado a la formación de compuestos. La segunda parte, la primera parte habíamos analizado, ¿no es cierto? Si ustedes lo recuerdan, habíamos analizado a lo que hace referencia tanto a óxidos como hidruros, metálicos y no metálicos. Este día de hoy vamos a ver a los compuestos, lo que son los compuestos ácidos, ¿ya? Dentro de los ácidos tenemos los ácidos hidrácidos y los ácidos oxácidos, cada uno de ellos con su respectiva nomenclatura y su forma y su formación, perdón. Vamos a ver con la primera función. En sí vamos a ver lo que hace referencia a los ácidos oxácidos. Como su nombre lo dice, ácidos oxácidos. Los ácidos oxácidos principalmente son compuestos ternarios. ¿Por qué ternarios, profe? Porque están formados por tres compuestos. ¿Cuáles son sus tres compuestos? Hidrógeno, el elemento no metálico y el oxígeno, ¿cierto? Por eso son compuestos ternarios. Tres compuestos que principalmente se forman a partir del anhídrido u óxido ácido más una molécula de agua, ¿ya? Esa es la reacción en general de la formación del ácido oxácido, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, el anhídrido sulfuroso más una molécula de agua forma el ácido oxácido. Aquí hay que tener muy presente algo, por ejemplo, para el caso de la familia del azufre, selenio y teluro, las terminaciones de sus estados de oxidación. Menor, habíamos analizado hiposo, intermedia, oso, y la mayor, lo que es el prefijo, el sufijo ico, ¿ya? Eso sería en cuanto a lo que hace referencia a los ácidos oxácidos. ¿Ya? Nosotros tenemos dos maneras de formar los ácidos oxácidos. Una manera es de acuerdo a la formación, el anhídrido más la molécula de agua. Habíamos analizado, ¿cierto? Anhídrido más la molécula de agua. Cualquier anhídrido, por ejemplo, Juan Diego, yo voy a proponerme un ejemplo cualquiera del anhídrido, por ejemplo, digo el anhídrido carbónico más una molécula de agua. ¿Qué ácido formarán? Ácido carbónico. Correcto, formar el ácido carbónico. Ahora dice, profe, aquí tenemos unos truquitos nosotros para formar los ácidos oxácidos de acuerdo a esta pequeña expresión. ¿Y qué nos dice esa expresión, jóvenes? ¿Qué nos dice esta expresión? Nos dice lo siguiente. Que H representa sobre todo, ¿cierto? Hidrógeno. E, que representa E, profe, es el elemento no metálico. X o más X me va a representar el estado de oxidación del no metal y O me representa el oxígeno, ¿no es cierto? De acuerdo a esta expresión nosotros vamos a calcular lo que es el ácido oxácido sin tener que realizar la fórmula o la reacción del anhídrido más agua y nos forma el ácido sulfúrico, ¿no es cierto? Yo voy a hacerlo directamente mediante esta expresión, ¿ya? ¿Qué me dice esta expresión? Dice, ocupe o utilice los estados de oxidación impar, ¿ya? Ojo, esto es un truquito que únicamente funciona, ¿para quién? Para el cloro, para el bromo, para el yodo, para el magnesio cuando trabaja con más 7, para el cromo cuando trabaja con más 3, para el nitrógeno cuando trabaja con 5, cuando trabaja con 3 y 5, ¿ya? Perdón, aquí es 3 y 5, ¿sí? Esos elementos únicamente nosotros podemos utilizar, ¿no es cierto? ¿Sí? Profe, ¿y por qué no está el flúor ahí? El flúor no forma ácidos oxácidos, únicamente forma ácidos hidrácidos en solución, o sea, hidrógeno más no metal, ¿ya? Vamos a analizar entonces, dígame Juan Diego, vamos a ver qué compuesto quiere formar usted, cualquier compuesto, pero de acuerdo a las condiciones, ¿ya? Uno con el manganeso, un permanganato. Un permanganato, un ácido permangánico quiere formar, ¿cierto? ¿Qué ponemos primero? Hidrógeno. El hidrógeno. El no metal. M, N, y después el oxígeno. ¿Qué me dice? Al decir permangánico, yo estoy trabajando con el estado de oxidación, el más grandote. Por lo tanto, estoy trabajando con el estado de oxidación más 7. Correcto.
Entonces pongámosle aquí sí. El estado de oxidación es igual a más 7 para el manganeso, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, al más 7 dice, coloque la siguiente formulita. X, ¿qué es X del estado de oxidación? ¿Cierto? X, ¿cuánto es ahora X? ¿Vale? 7. Más 1 dividido para 2. Dándome como resultado, ¿qué me va a dar? H, M, N, O, 7 más 1. 8. Dividido para 2. A 4. ¿Cuál ha sido el ácido permangánico? HMNO4. ¿Sí? Sumamente fácil, Luis. Sumamente fácil. Si me está realizando de esta manera. O si quieren realizarlo de esta manera, primero formar lo que es el anhídrido, o si ya conocen lo que es un anhídrido, y después con la molécula de agua se forma el ácido oxácido. Pero de esta manera es muy fácil. Únicamente que debemos tener en cuenta ese estado de oxidación impar. ¿Para cuál, Pedro? Para el cloro, bromo, yodo, manganeso, nitrógeno. El profe debe decir, profe, pero también se encuentra el silicio, el fósforo, por ejemplo. No, ojo, esos elementos forman compuestos especiales. Se llaman compuestos polihidratados. ¿Qué quiere decir polihidratados? Con más de una molécula de agua. ¿Sí? Eso sería en cuanto a eso. ¿Sí? Vamos a ver a la siguiente. Ahora dice, estado de oxidación para... ¿Cómo hago? De acuerdo a la fórmula o de acuerdo a la reacción anhídrido más agua, me da el ácido oxácido, o mediante mi pequeño truquito que dice lo siguiente. ¿Qué me dice el truquito? Este de aquí, jóvenes. Este de aquí, ¿sí? Vamos a ver. ¿Qué hacemos? Cualquier elemento, Juan Diego, este de aquí, ¿sí? Vamos a formar un compuesto, el ácido sulfúrico, ¿sí? ¿Cuándo vamos a formar el ácido sulfúrico? Si dice, alguien me dice, forma el ácido sulfúrico, ¿qué hago? Hidrógeno, después, ¿no? El no metal. Después el oxígeno. Oxígeno. Al decir sulfúrico, ¿con qué estado de oxidación estoy? Con el mayor. Por lo tanto, más 6. El estado de oxidación será igual a más 6, ¿no es cierto? Ahí estoy muy bien. Ahora, voy a mi fórmula. ¿Qué me dice? Dice, coloque 2, ¿no es cierto? Y coloque X. ¿Cuánto vale X en este caso? 6. 6 más 2 y dividido para 2. Dándome como resultado lo siguiente. ¿Qué me dará como resultado? Me va a dar como resultado H2SO4. ¿Sí o qué? 6 más 2. 8. Dividido para 2. 4. ¿Cuál ha sido la fórmula del ácido sulfúrico? H2SO4. ¿Sí bien? No hemos demorado menos de un minuto. En segundos hemos hecho el ejercicio de manera muy fácil, sin tener que saber de acuerdo al anhídrido, nada por el estilo. Podemos hacer otro, profe, con el carbono. Vamos a hacer con el carbono. Vamos a borrar esto de aquí porque no nos queda mucho espacio. Vamos a ver el ácido carbónico, ¿ya? Ácido carbónico. Vamos a ver si se encuentra aquí, pero carbono. Sí está carbono, por lo tanto sería dice únicamente con 4. Por lo tanto, el ácido carbónico sería HCO. Estado de oxidación del carbono. Ahí mismo me dice, estado de oxidación igual a más 4, ¿no es cierto? Eso me dice. Ahora, aplico mi formulita. Coloco dos hitos aquí. Dice X más 2. Ya para no poner X más 2, únicamente pongo 4 más 2. ¿Cuánto sería, Juan Diego? 6. Dividido para 2. Quedándome 3. Como resultado H2CO3. ¿Sí? Sumamente fácil, Luis. Sumamente fácil. Carbónico. Carbónico, porque tiene terminación y con la mayor. ¿Sí? Correcto. Sería todo. ¿Sí? Ahora dice, profe, con el silicio. No puedo, jóvenes, con el silicio, porque el silicio es un buen compuesto especial, ¿no es cierto? Que vamos a ver aquí. ¿Sí? Vamos a ver a los otros casos. Vamos a ver ahora a lo que hace referencia a los ácidos polihidratados. Yo cuando hablo de un ácido polihidratado, hago referencia a un ácido que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, moléculas de ¿qué? De agua, ¿no es cierto? Eso hace referencia a polihidratado. Pero únicamente nosotros vamos a tratar 3 casos, ¿no es cierto? Únicamente cuando tiene 1, cuando tiene 2, cuando tiene 3. Aquí, tal vez muchos de ustedes les haya enseñado de esta manera. ¿Qué sabe decir el profe? Pero jóvenes, cuando es meta pongo un hito de agua, cuando es piro, 2 y cuando es orto, 3. Pero que hay excepciones. Tal vez muchos de ustedes no lo han escuchado, pero hay unas excepciones. Por ejemplo, si yo quiero formar, por ejemplo, el ácido pirofosforoso, ¿qué dices cuando digo? ¿Cuántas moléculas de agua pondré? Piro, 2.
Mal, correcto. ¿Por qué pongo Eso. está mal? ¿Por qué? Porque aquí dice excepciones. Cuando es impar y cuando es Par. utilice de otra manera. Vamos a ver lo siguiente entonces. Únicamente esto es compuestos especiales para el caso del fósforo, arsénico, antimonio, silicio, boro, bismuto, silicio y vanadio. ¿Sí? Eso hace referencia, solamente eso. Por eso a estos yo no les ubiqué acá arriba, ¿no es cierto? Si no los hubiese ubicado acá arriba en la parte de acá para que digan utilicen para el fósforo, arsénico, antimonio. No puedo, ¿por qué? Porque estos forman compuestos especiales, o sea, así forman ácidos poliintratados, ¿sí? Vamos a ver en este caso. Dice, cuando es estado de oxidación impar, haga lo siguiente. ¿Qué me dice? Cuando es meta, ponga un óxido ácido más una molécula de agua. Cuando es piro, coloque un óxido ácido más dos moléculas de agua. Y cuando es orto, coloque un óxido ácido más tres moléculas de agua. Pero cuando el estado de oxidación, ¿qué es? Impar, ¿no es cierto? Impar, ojo ahí, impar. Es decir, que solo para impar cumple el 1, 2, 3, meta, piro, orto. Correcto. Ahora, vamos a lo siguiente. Por ejemplo, si digo, yo quiero formar con el silicio, ¿podré ocupar esta distinción para el silicio? No, porque el silicio tiene pares. Tiene par, correcto, por lo tanto no es. ¿Podré ocupar para el fósforo? Con el fósforo sí. Muy bien. ¿Podré ocupar para el antimonio? Sí. Sí. Para el arsénico, sí. Para el boro, sí. ¿Cierto? Boro más 3. Muy bien, vamos a ver, correcto. Vamos a nuestra parte de acá. En cambio, dice cuando el estado de oxidación es par. Por ejemplo, para el azufre, que forma un compuesto especial, que vamos a ver, para el silicio, ¿ya? Que forman compuestos especiales, ¿no? Vamos a ver los ejemplos. ¿Qué dice los ejemplos? Por ejemplo, dice, el estado de oxidación para uno, en este caso, vamos para el silicio. ¿El silicio es par o impar? Par. Par, correcto. Por lo tanto, el estado de oxidación para el caso del silicio es más 4, por lo tanto sería par, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ponemos un check aquí, ¿ya? Ahora, formo el ácido oxácido, ¿no es cierto? O el óxido ácido, más una molécula de agua me da HSiO3. ¿Cómo se va a llamar? Ácido metasilícico. Para el siguiente. ¿Por qué meta, profe? Meta porque estoy utilizando una de agua. Aquí me dice tanto esta como para esta, ¿sí? Porque son las dos iguales, ¿no? Vamos a la siguiente. En cambio me dice, ¿por qué le pongo, vamos a la siguiente, que sería 2SO2 más agua me da H2S2O5, será piro. Pues vamos aquí. Ahí está de acá. Par. ¿Qué me dice que me coloque cuando es piro? Dos óxidos. Óxidos ácidos. ¿Y coloqué? Sí, coloqué, cumplo con la regla. Por lo tanto se llama ácido piro sulfuroso, ¿sí? Muchos de ustedes tal vez digan, profe, pero no sale eso. No sale eso. ¿Por qué ustedes están errando en esto? Porque en vez de ponerle dos ácidos, óxidos ácidos, están colocando dos de agua. Es muy importante, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque simplemente el azufre tiene estado de oxidación par, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos al último. Al silicio, por ejemplo. Dice cuando es orto, coloque ¿cuántos de agua? 2. 2 de agua. Por lo tanto, SiO2 más 2 moléculas de agua me da H2SiO4, formando el ácido ortosilícico, ¿no es cierto? Ojo, ortosilícico, ¿con cuántas moléculas de agua tiene? 2. Y un óxido ácido, ¿sí? Vamos acá, en cambio, limpar. Esto no hay que complicarse, ¿no es cierto? Por ejemplo, le tomé un claro ejemplo del fósforo. ¿Qué me dice para el caso del fósforo? Dice, para limpar el fósforo. Impar. ¿Cierto? Porque tiene 3 y 5. Vamos para el primero. Cuando es meta. ¿Dónde está meta? Por lo tanto, meta. ¿Cuántos ocupo? 1 de agua. El óxido ácido más una de agua forma el HPO3, ácido metafosfórico, ¿sí? Vamos a ver, poner aquí y mi cita, ¿ya? Siguiente. Por ejemplo, para el P2O5 más 2 moléculas de agua está formando piro, ¿no es cierto? Por lo tanto será el ácido pirofosfórico, H4P2O7 o 427, se va a decir. Siguiente, P2O5 más 3 moléculas de agua, por lo tanto estoy formando
orto. Me da H3PO4, ¿ya? En algunas ocasiones, pongamos esta notita, en algunas ocasiones, se obvia. Por ejemplo, si digo ácido fosfórico, significa que es del H3PO4. ¿Sí? Eso es muy importante. Si digo, por ejemplo, en vez de ácido silícico, ¿cuál será? El ortosilícico. O el ácido ortosilícico. Esto es muy importante. Pero si es obligado poner el meta, vamos a ponerle con otro color, si es obligado colocar el meta y el piro. El meta y el piro, obligado. Pero esto es opcional que puede poner, puede ser unos truquitos que tienen, ¿ya? ¿Sí? Eso sería en cuanto a lo que hace referencia a los poliácidos. Profe, una pregunta. ¿El resultado de la reacción tiene que ser igualmente la atomicidad a los elementos que estamos poniendo antes de la flecha? O sea, que tengo un SI antes y un SI después. Antes de eso, principalmente estamos hablando de lo que hace referencia a lo que la materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Correcto, muy importante. Lo que quiere decir, si tengo 2 aquí, debe darme 2. No puede perderse jamás. Sí, por eso estamos aplicando el principio del lobo y cierro, el principio de la conservación de la materia. ¿Sí? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver, aquí tenemos un truquito que sería el método 2 para aplicar lo que es polihidratados. Únicamente para no hacer todo este procedimiento, únicamente tenemos una pequeña pollita aquí. ¿Sí? Vamos a ver cualquier elemento. Juan Diego, dígame usted, para hacer, pero ojo, impar. A ver. Cumpla con estas condiciones, cualquier ejemplo. Un impar, el fósforo mismo. Fósforo. Vamos a ver con qué estado de oxidación. No, ahí está, bórico, el boro. Vamos a hacer el ácido, perdón, estado del ácido bórico. Vamos a hacer el ácido bórico, sería H, ¿no es cierto? Correcto. B. ¿Estoy poniendo bien, Juan Diego? No, eso es bismuto. Correcto, muy bien, bismuto. Ojo. Ahí está bien. No, tampoco, eso es bromo. Muy bien, bromo. Este es boro. Ese sí. No, hay unas cosas que se confunden en algunas ocasiones. Al fósforo también se confunden, ¿no? Al fósforo, ¿por qué se confunde? Al fósforo en vez de ponerle P le ponen F a veces. Y ese es flúor. Mucho ojo, estudiantes. Bien, vamos a ver, analicemos ahora esto de aquí. Dice, vamos a ver, voy a hacer el ácido bórico. Juan Diego, ¿qué dice ácido bórico? ¿Cuál escogeré? ¿Meta, piro o orto? El orto. Muy bien, orto, ¿por qué? Porque estoy obviando la palabra orto. Eso me dice la regla. Obvio la palabra orto. ¿Qué me dice? La reglita me dice, el estado de oxidación del boro es... Más 3. Muy bien, estado de oxidación del boro, vamos a ponerle aquí un ladito, estado de oxidación del boro es igual a más 3, correcto. Es igual a más 3. Ahora, me dice, siempre trabaja, aquí estamos haciendo por estados de oxidación, que es muy fácil. Recuerden que siempre el oxígeno trabaja con estados de oxidación de menos 2, a excepción de los peróxidos que trabajan con menos 1. ¿Ya? Van a ver en el caso del boro, ¿cuál es el estado de oxidación del boro? Más 3. Muy bien, más 3. Aquí porque dice X, coloque más X. ¿Qué es X? El estado de oxidación. Pero dice coloque 6 aquí y más 1. Que es el estado de oxidación del hidrógeno. ¿Dónde trabaja el hidrógeno con el estado de oxidación de menos 2? Solo en los hidruros. Hidruros metálicos, ¿verdad? Ajá. Vamos a ver en este caso. Ahora, ¿qué hago, profe? ¿Qué hago ahí? ¿Qué haremos? Recuerden que la molécula es eléctricamente neutra. Por lo tanto, la suma de los estados de oxidación debe darme igual a 100. ¿Será verdad? No. ¿Igual a qué? ¿A? 0. Muy bien. Esta es la condición que se debe cumplir aquí. Vamos a ver. Vamos a ver si me sale. Vamos a ver. 1 por 6, ¿cuánto me sale? Más 6. Más 6. Muy bien. Tengo más 6. Vamos a ver el siguiente. Aquí que necesito. 6 más 3, ¿cuánto se hace? 9. 9. Aquí tengo un número par. Por lo tanto, debo ponerle aquí un número par. Vamos a ponerle aquí un numerito par para que sea igual. 6 por 1 se hace 6, muy bien. 3 por 2 se hacen 6. Correcto, más 6. Tengo más 6. ¿Y más 6 cuánto se hace? Más 12. Más 12. Póngame aquí porque no me avanzó. Más 12. Como sabemos, ¿qué dice la condición? Tiene que ser eléctricamente neutro. Aquí tengo menos 2. ¿Cuántos me falta? Me falta un factor de 6 para que se haga menos 12. Menos 6
menos 2 por 6. Menos 12. Menos 12. Por lo tanto, este ha sido el factor. Ha sido H6, B2 o 6. ¿Le dejaré ahí? Profe, ¿hay cómo simplificar? Ok, ¿cómo simplificar? A excepción de los peróxidos. Me queda H3, B o 3. Y ya está. ¿Ese ha sido el ácido? Ortobórico o también ácido bórico, porque el orto se puede obviar según dice el profe Lucho. Vamos a ver lo siguiente, ¿qué me dice el ácido pirosulfúrico? Vamos a ver según esta fórmula, dice piro, ¿dónde está piro? Utilice este truquito de aquí, ¿sí o no? Correcto. Pongo hidrógeno, ¿qué más? El no metal, en este caso que es el azufre. Como dice el burro, azufre, mi nariz no sufre. Correcto, azufre. Vamos a ver el siguiente. El estado de oxidación, dice coloque menos 2. Aquí coloque el estado de oxidación del azufre. Si es sulfúrico, ¿cuál es el estado de oxidación del azufre? Si es que es ico, tiene que ser con más 6. Correcto, el estado de oxidación es igual a más 6. ¿No? Recordémosles a nuestros neutroncitos que el azufre tiene más 2, más 4 y más 6. Cuando ocupa 2 sería hipo-oso. Cuando ocupa 4, oso. Y cuando ocupa cuando ocupa 6, perdón, ico. ¿Sí? Eso sería. Vamos a ver el siguiente. Ya estoy hasta aquí, ¿no es cierto? Pero dice aquí coloque el estado de oxidación 1 para el azufre. Vamos a ver ahora. Tengo que encontrar los factores. ¿Ya? Una vez que ustedes se memorizan con esto es mucho más fácil. ¿Sí? Vamos a analizar. Dice tengo 6 más 1 más 7. Debo encontrar un factor par o impar, Juan Diego. Par. ¿Podré ponerles 2 aquí o me complico? ¿Qué dices? Yo creo que te complicas porque sigue siendo impar. Sigue siendo impar, por lo tanto, pongo aquí un 2, ¿sí? Por lo tanto sería 2 por 1. 2 positivo. Más 2, correcto, muy bien. Sería, pongo aquí, más 2, correcto, ya me quitaría este de aquí. ¿Ya? Ahora, me queda más 2, más 6, ¿cuánto se hace? Más 8. Más 8. Aquí tengo menos 2. ¿Cuánto me falta? Me falta un factor de 4 por 2, 8. Sería 4, ¿sí? En este caso me quedaría, me quedarían H2 SO4, ¿sí? Ya, ese es el ácido sulfúrico. Pero aquí estoy en el estado de oxidación, pirosulfúrico. Aquí estoy mal. ¿Sí ven? Aquí estoy mal. Me olvidé de poner el 2 de aquí. ¿Sí? La formulita, según el tutor. ¿Ya? Por lo que es piro. Sí, porque es piro. 2 Muy buena observación, Luis, lo que acabas de hacer. Sí, vamos a analizar ahora lo que dice aquí. Bueno, aquí me quedaría entonces H2, ¿no es cierto? Aquí me quedaría, a ver si sería 6 por 2, sería 12. Y más 2, ¿cuánto se hace? 14. Por lo tanto, aquí no sería 4, ¿cuánto sería? 7. Correcto, sería 7, muy bien. 7 por 2, 14. 14. Me queda dándome S2 o 7. La fórmula del ácido fosfórico. Perfecto. Ahí Entonces, sí. mucho ojo con eso. En el meta, el no metal no tiene subíndice. En el piro tiene el 2. Mucho ojo con eso. Sí, por eso le pusimos un 2. Eso, correcto. Vamos a analizar ahora lo que hace referencia a los poliácidos. Aquí, ojo, poliácidos quiere decir que tiene más de un ácido oxáceo. Por ejemplo, puede tener 1, puede tener 2, puede tener 3, puede tener 4, 5, 6, 7, etc. ¿Sí? No hay problema según la cantidad de poliácidos que nosotros coloquemos. ¿Sí? Vamos a ver, dice los poliácidos se forman a partir de acuerdo al número de ácidos oxáceos más agua y forma el poliácido. Por ejemplo, dice cuando hay 2 elementos, ojo, cuando hay 2 elementos, no ácidos, cuando hay 2 elementos no metálicos colocamos bi. Cuando hay 3, Tri. cuando hay 4, tri. Tetra. Perdón. Cuando hay 5, Penta. ¿sí? Por ejemplo, les voy a colocar esto. ¿Estará bien, Juan Diego? Vamos a colocar. Se me viene a la mente, Luis, que esto ya aprendimos en la nomenclatura sistemática también en la clase anterior. La nomenclatura de di, tri, sistemática tetra. se utilizan los prefijos di, tri, tetra. ¿Ya? Vamos a analizar ahora. Únicamente dice número de ácidos. Vos haces de 2 formas. Voy a llenarles el cuadritos, pues vamos borrando de 2 formas. Una forma es mediante la reacción, ¿cierto? Vamos a ponerle 2H
perdón, 2 2 o 3 más agua. Eso dice, ¿no es cierto? La fórmula. Porque dice más de un ácido oxáceo. ¿Sí o qué? ¿Qué pongo? Hidrógeno. Vamos a ponerle así. ¿Estará bien ahí contigo si pongo así? No, primero va el hidrógeno, el no metal y el Por eso oxígeno. nosotros al inicio colocamos una formulita que decía H elemento y oxígeno. Ojo aquí, H elemento y oxígeno. Por lo tanto, en orden, hidrógeno, elemento y el oxígeno. Y poniendo elementos. Sería el elemento, sería en este caso sería el cromo. Ojo, ¿sí o no? ¿Sí? Vamos a analizar ahora. 2 por 2, 4 cromos. Cromitos, ¿no es cierto? ¿Y aquí cuántos me quedan? 2 hidrógenos. 2 hidrógenos y oxígeno. 3 por 2, 6. 6. ¿Y una? 7. Uno del oxígeno, del agua, perdón, 7. Aquí está algo mal. Espérenme un momentito. Y a ver, sería 2Cr2 o 3. Estoy poniendo mal. Sería H, cromo, oxígeno. ¿Cómo sería este de ahí? ¿De qué ácido estoy poniendo aquí? Estoy poniendo mal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy formando ácido oxáceo. Recuerden que el cromo trabaja con ¿qué? Valencias 2 y 3, pero como metal. Y 6 cuando trabaja como no metales. Por eso yo estaba más bien poniendo un óxido metálico en lugar de un óxido. Buena observación. Entonces aquí necesitamos un no metal. Cuando está trabajando como no metal. Sí, aquí estamos trabajando como no metal. ¿Con cuánto está trabajando aquí el cromo? Con más 6. Estamos trabajando aquí con más 6. ¿Sí? ¿Cómo podemos darnos de cuenta que está trabajando con más 6? ¿Por qué? Porque el oxígeno trabaja con menos 2. 2 por 3 son 6. Como sabemos que la molécula es eléctricamente neutra, entonces debe ser ley más 6. Más 6, correcto. Vamos a borrarle este. Sí, vamos a analizarle entonces. Me quedaría de la siguiente manera: 2 cromos, ¿no es cierto? 2 cromos, 2 oxígenos, 3 por 2 son 6 y una son 7. Me quedaría HCr2 o 7. H2Cr2 o 7. Ese sería el ácido dicrómico. ¿Por qué dicrómico, profe? Porque estoy con 2 óxidos ácidos. Elementos. Ah, 2 elementos. Ojo, aquí nosotros ponemos el prefijo cuando tenemos elementos. ¿Ya? Esto es una aclaración. Hay otra forma de hacer de la siguiente manera. Yo les coloco acá arriba. Que dice, coloque el hidrógeno. Después coloque el elemento. ¿Sí? ¿Cuál es el elemento en este caso? El cromo. Cromo. Si yo quiero hacer el ácido dicrómico, ¿cuántos cromos debe estar? 2. Aquí coloco 2 hitos, ¿no es cierto? Porque aquí dice N. N significa el número de elementos. Y oxígeno. Ese vendría siendo la parte poli. Si es que es di, le pongo 2. Si es que es tri, le pongo 3. Ah, ya. Tetra, 4, etc. ¿Sí? Vamos, en este caso sería menos 2 el estado de oxidación. El estado de oxidación sería este más 1. ¿Cierto? Y este X. X es del estado de oxidación del elemento. ¿Cuál es el elemento que estoy utilizando? El cromo más 6. El cromo sería más 6. ¿Cuál era la condición básica? Que la molécula sea eléctricamente neutra. Por lo tanto, la suma de sus estados de oxidación debe darme 1. No. 2. Tampoco. 5. Tampoco. ¿Cuánto? 0. 0, profe, Bien, 0. Correcto. Por lo tanto, sería entonces, la molécula debe ser eléctricamente neutra. La suma de todos sus estados de oxidación debe darme 0. Por lo tanto, vamos a ver. 6 por 2. 12, Polito, 12. Más 1. 13. Vengo. Impar. Me estoy complicando, entonces le pongo aquí un 2 para que se haga par. ¿Sí? Correcto. 2 por 1. 2. 6 por 2. 12. Más 2. 14. Entonces sería más 14, ¿no es cierto? Correcto. Ahora, dice, me falta, ¿y ahora qué hago para llegar a 14? Facilito, un múltiplo de 14 sería 7. 7 por 2. 14. Se quedan también CH 2, CR2 o 7. ¿Sí? Facilito. De las dos formas está muy fácil, ¿no es cierto? ¿Sí? De hecho, esta segunda está muchísimo más fácil, profe Lucho. Sí, esa es una truquito para que ustedes se aprendan para que lo realicen, ¿sí? Vamos a realizarle ahora con trim. Digo, vamos a hacerle con la forma fácil, con esta de aquí, ¿sí? Para no estar haciendo la fórmula más larga, ¿sí? Vamos a ver, trim. Digo a los que nos están viendo, que hagan la forma larga y nos manden fotos para ver cómo están entendiendo.
Sí, vamos a analizar esto de aquí. Si yo quiero hacer el tri, el ácido antimónico, ácido triantimónico, ¿cómo sería, Juan Diego? Vamos a ver la fórmula. H, ¿qué más? El antimonio, Sb. SR, ¿está bien? No, Exacto. Sr es el señor estroncio. Muy bien, el señor de la esquina. Muy bien, sería O. Correcto, muy bien. ¿Qué más me dice la formulita de acá arriba? Dice siempre, ustedes acuérdense que siempre el oxígeno con menos 2, a excepción de los peróxidos. ¿Cierto? Vamos a ver el siguiente. SBN. N, ¿qué era N? Era el boli, ¿no es cierto? Exacto. En este caso es 3. ¿Sí o qué? Correcto. 3. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, me olvidé. Más 1. ¿Qué más? Algo me olvidé. Ah, el X. Si digo antimónico, ¿cuántas moléculas tengo de estado de oxidación? Más 5. Correcto, más 5. ¿Sí? Más 5. ¿Sí? ¿Qué haré aquí en este caso ahora, Juan Diego? Hacer la molécula eléctricamente neutra. Correcto, eléctricamente neutro. Vamos a ver. 3 por 5. 15. 15. Más 15. Y más 1. 16. 16. Ya tengo par. Facilito, profe. Entonces, ¿qué pongo? Múltiplo de 16. 8. 8. Quedándome. Vamos a ver si se da eléctricamente neutro. 8 por 2. 16. 5 por 3. 15. Más 15. Y más 1. 16. Por lo tanto, ya me queda la molécula. Le pongo que subir solamente me indica. Quedándome el ácido. ¿Cómo sería? El ácido Antimónico. triantimónico. Esta formulita. HSB 3O 8. Cierto, vamos a ver el siguiente. Si digo, por ejemplo, denme haciendo el ácido tetraantimónico. Fácil. Vamos a hacerle ahora de manera ya más rápida, ¿sí? Vamos a hacerle de manera más rápida. Vamos a hacerle con otro marcadorcito para poderle borrar. Vamos a ver aquí. Borramos. Sería H, el elemento, y el oxígeno. ¿Ya? Ya no le pongamos estado de oxidación menos 2 porque ya sabemos, ¿cierto, Juan Diego? Ya hemos estudiado. Correcto. ¿Ya? Ya no le pongo en el estado de oxidación del antimonio porque ya sé. Al decir antimónico, Más 5. correcto. Aquí tampoco 1 porque ya sé, ¿sí? Pero este N sí le debo poner. Al ser tetra, ¿cuánto se va a poner? 4. Muy bien, vamos a ver. La molécula tiene que ser eléctricamente Neutra. Muy bien, vamos a ver lo siguiente que me dice. Aquí tengo menos 2. Por lo tanto, me queda menos 2 frente a ¿cuánto? A 5 por 4. 20. Más 1 que tengo aquí. 21. 21, profe, me compliqué, es un impar. Vamos a solicitarle un 2 aquí para que sea Par. par. Correcto, vamos a ver. 2 por 1. 2 positivo. 5 por 4, 20. Más 2, 22. Cierto. ¿Cuántos me falta, Juan Diego? ¿Qué dices tú? Menos 22. Como el oxígeno es menos 2, simplemente sería 11. 11, múltiplo sería menos 2 por 11 menos 22. Ya me queda, ¿sí ven? Todo facilito, ¿sí o no? Sumamente fácil. No hay que complicarnos, únicamente saber lo que estamos haciendo. Y por último vamos a hacer el ácido pentamangánico. Vamos a ver. Hidrógeno. Mangánico. Mn. Ahí está bien, Juan Diego. No, ese es el magnesio. Un alcalino térreo. Muy bien, correcto. Es esta de aquí. Sí, vamos a analizarla ahora. ¿Qué debo poner? Primerito la parte poli. ¿Cuál sería el poli si dice penta? 5. 5, correcto. No la ponemos aquí porque ya sabemos, somos súper inteligentes, lo que nos está siguiendo ya se sabe bien qué va, ¿no es cierto? Vamos a ver, dice aquí, oiga, profe, vamos a ver, ¿cuánto vale en este caso al decir pentamangánico? Mangánico, saber que el magnesio cuando trabaja como no metal trabaja, acuérdense, 4, 6 y 7. Para el caso de 4 sería oso. Para el caso de 6 sería Ico. Y para el caso de 7 sería Perico. Como estoy diciendo, ico sería 6. Correcto, vamos a ver, 6. 6 por 5, 30. 30. Y más 1 que tengo aquí, 31. No, que tengo impar, por lo tanto le debo hacer par. Sí, pongo 2 entonces. 6 por 5, 30 más 2, 32. 32. Un múltiplo de 32. Ahí más fácil, le dividimos para 2, nos da 16. Correcto, 16. Sí, sería 16 por 2, 32 negativo. Correcto. 5 por 6, 30 más 2, 32. 32 más 32, menos 32. 0, la molécula es eléctricamente Neutra. ¿Sí? Facilito, ¿no es cierto? ¿Sí?
Sumamente fácil, neutroncitos. Ustedes en casa hagan con otros elementos para que practiquen. Mucho ojo. Esta ha sido de la manera más fácil para realizar lo que es los óxidos ácidos, tanto polihidratados como los poliácidos. ¿Sí? Ahora, el día de hoy vamos a ver lo que es la nomenclatura. Ustedes se acuerdan que nosotros teníamos 3 tipos de nomenclatura. ¿Cuáles eran esas nomenclaturas, Juan Diego, si nos recuerdas? La primera, la sistemática, en la cual nosotros utilizamos algunos prefijos como la palabra mono, di, tri, tetra, entre otros. La de stock, que la clave es ver el estado de oxidación y ponerla entre paréntesis en números romanos. Bien. Y la tradicional, que es la que más se utiliza en realidad, incluso hasta la actualidad, en la cual utilizamos los sufijos hipo y prefijos hipo, oso, ico y per, ico. Muy bien, vamos entonces a las nomenclaturas. Sí, bajamos por aquí. ¿Ya? Vamos a ver lo más fácil, siempre digo lo más fácil. Como es un ácido, sería el ácido. Vamos a ver, antes de eso, contigo vamos a aclarar, primero vamos a ver qué estado de oxidación está ocupando cada uno de los elementos, en este caso los no metales. Vamos a sacar los estados de oxidación. Sabemos que siempre el oxígeno trabaja con -1. ¿Estoy bien, Juan Diego? Error. Correcto, -2, muy bien. Correcto, eso me gusta. Vamos al siguiente. El oxígeno está trabajando, perdón, el hidrógeno con +1. ¿Sí? Correcto. Sabemos que la molécula es eléctricamente Neutra. Tengo aquí -2, pero aquí tengo 1. ¿Cuánto me falta para llegar a +2? 1 nada más. Listo. +1, +1, 2. 2. -2, 0. ¿no es cierto? Por lo tanto, la suma de los estados de oxidación es igual a 0. Está muy bien, ¿sí? Vamos a analizar ahora lo siguiente. Me dice, la más facilita. Como dice que es la menor, el estado de oxidación es la menor. Si ustedes recuerdan, la menor era 1, 3, 5 y 7. La 1 era hiposo. La 2, oso. la 3, ico. la 9. No hay 9. Correcto, y la 5 y la 7, ¿no es cierto? La 7 sería perico. Por lo tanto sería perico. Como sería la menor, sería hiposo. hiposo. Vamos a ver, anteponemos la palabra ácido y colocamos el prefijo y después el sufijo. Prefijo, ¿cuál sería? Hipo. Hipo, el nombre genérico, clor, ¿no es cierto? Cloroso. Ponle cloroso abajo. A ver, nombre de qué ácido. A ver, pónganles con otro color para ir diferenciando lo que hace referencia al prefijo y sufijo. Sería el prefijo, que caso sería pre, ustedes saben, es antes o después. Antes. Hipo, ¿no es cierto? Hipo. Cloroso. Tenemos el nombre, clor. Oso. Y el sufijo sería oso, ¿no es cierto? Un oso. Sí, eso. Sí, estamos haciendo, ¿cierto? Clarito. Ácido, hipo, prefijo, clor, oso, que sería el sufijo. ¿Sí estamos? ¿Sí? Ahora, vamos a ver en el caso de la nomenclatura stock. Si ustedes recuerdan, ¿cuál es la condición de la nomenclatura stock? Utilizábamos entre paréntesis el estado de oxidación del elemento, pero en números en inglés. ¿Era verdad, Juan Diego? No. Números romanos. ¿Cierto? No en inglés, cuidado, no hemos visto todavía. ¿Sí? Por lo tanto serían, ¿cómo serían? Por lo tanto serían ácido, mono, oxo, clórico, ¿cuánto? 1. ¿Sí? 1. Ácido monoxo clórico 1. ¿Sí? Eso sería en cuanto. Profe, ¿por qué es monooxo? Monooxo porque hay un oxígeno. ¿Sí? Así de fácil, ¿no es cierto? Sí. Más después y posteriormente vamos a ver esta palabra oxo. Se va a utilizar en lo que es en la nomenclatura para los compuestos orgánicos. Siempre vamos a utilizar la palabra oxo. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente. La sistemática. ¿Qué utilizamos la sistemática, Juan Diego, si nos recuerda? Prefijos. Prefijos y sufijos, ¿no es cierto? Perdón, prefijos nomás. Di, mono, di, tri, tetra, etc. ¿Sí? En este caso serían monoxo, oxo, clorato,
¿De qué será? Ahí falta el hidrógeno, de hidrógeno. De hidrógeno, correcto, de hidrógeno. Pondré hidrógeno 1. Es de stock el 1. ¿Ya? No puedo ponerlo, ¿cierto? Solamente estoy poniendo lo que es la nomenclatura sistemática que ocupa prefijos y sufijos. Perdón, únicamente prefijos, ¿sí? Vamos al siguiente, la más fácil. Profe, calculemos ahí el estado de oxidación, ¿sí? Sabemos que esto es menos 2, sabemos que este es más 1, ¿sí o qué? Correcto. 2 por 2, 4. 4 negativo. Tengo 1 positivo. ¿Cuánto me falta? Me falta 3. 3. Por lo tanto, acuérdense, cuando era 1, hipo-oso. Cuando es 2, terminación oso, ¿sí? Cuando es 3. Cuando es 3, perdón. Cuando es 3, oso. Vamos a ver, por lo tanto, así mismo sería ácido. La nomenclatura más facilita, que es la tradicional ácido. Cloroso. Tengo prefijo, no tengo, ¿no es cierto? Por lo tanto, sería únicamente el sufijo. El sufijo y el nombre. Sería clor. Y el último que le pongo, ¿ico pondré? No, oso. Muy bien, le pongo oso, ¿sí? Oso, ya, correcto. Vamos a ver la nomenclatura. Stock, ¿cómo sería? Ácido. Ácido. ¿Pondré monoxo? No, porque hay 2. Correcto, sería dioxo. Dioxo clórico. ¿Cuánto? 3. Correcto, 3, 1, 2, 3, vale. Este sería así. Vamos al siguiente. ¿Cómo sería en este de aquí? Dioxo. Dioxo. Clorato. ¿De qué? ¿De sodio será? No, de hidrógeno. De hidrógeno. Vamos a ver el siguiente. Vamos a ver el siguiente, la más facilita. H2SO4, estado de oxidación. Vamos a ver con cuánto está trabajando. Acuérdense, menos 2, más 1, ¿no es cierto? 2 por 1, ¿se hace? 2 positivo. Más 2 positivo, correcto. Aquí tengo 2 por 4, 8, menos 8. Menos 8. Para llegar a menos 6. Falta más 6, perdón, para que sea neutral. Para llegar a 8 falta más 6. Por lo tanto sería más 6. Sí, está trabajando el azufre con más 6. Vamos a ver entonces lo más facilito. ¿Cuál era lo más facilito? La tradicional. Ácido. Ácido. ¿Tengo prefijo? No. No tengo prefijo, únicamente tengo el nombre. El nombre sería sulfúrico. Y terminación sulfúrico. Estoy comiéndola. Estás con hambre, Lucho, y es hora del almuerzo. Estoy comiéndola. Sulfúrico. ¿En qué termina? En ico. Ico, sí. Esto sería en cuanto a esto. ¿Sí? Vamos a la siguiente nomenclatura. ¿Cuál es la siguiente nomenclatura? La stock. ¿Qué me dice el stock? Utilice en números romanos, ¿qué cosa? El estado de oxidación. ¿Cuánto es el estado de oxidación? 6. Correcto. Por lo tanto sería ácido. ¿Pondré dioxo? No. ¿Cuánto? Tetraoxo. Tetraoxo, ¿no es cierto? Sulfúrico. ¿Cuánto? 6. 6, correcto. Siguiente. Vamos al siguiente. ¿Qué nos dice el siguiente? La nomenclatura sistemática ocupa prefijos y sufijos. ¿Cuántos prefijos? Perdón, únicamente prefijos, ¿sí? Vamos a ver si en este caso sería tetraoxo. Oxo. Sulfato. ¿Sulfato? ¿De qué? De hidrógeno. De hidrógeno. ¿Por qué dihidrógeno, Francisco? Porque hay 2 hidrógenos en la fórmula. Porque hay 2 hidrógenos en la fórmula. ¿Sí? Eso sería en cuanto a la nomenclatura de los ácidos oxáceos. ¿Sí? Vamos a analizar ahora a los ácidos hidráceos. Anteriormente, nosotros habíamos visto lo que son los hidruros no metálicos. Los hidruros. Dentro de este se clasificaban los hidruros metálicos y los hidruros no metálicos. ¿Sí? Los ácidos hidráceos en sí son los hidruros metálicos, pero en soluciones acuosas. Por ejemplo, si el ácido o el sulfuro de hidrógeno, yo le combino en agua, va a formar el ácido
Sulfídrico. Sulfídrico, correcto. ¿Qué hacemos aquí? Únicamente intercambiamos la palabra puro por hídrico. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a ver un ejemplo claro aquí. Eso únicamente se aplica para las familias 6A y 7A. Por ejemplo, azufre, selenio y teluro, que trabaja con estado de oxidación -2. Y para la familia 7A, que en este caso es flúor, cloro, bromo y yodo, que trabaja con estado de oxidación de -1. ¿Sí? Lo único que estamos sustituyendo, como les había dicho anteriormente, el uro de hidruro no metálico. ¿Por qué? Por hídrico, ¿sí? Únicamente sustituimos este uro de aquí por hídrico. Por lo tanto, el sulfuro de hidrógeno forma ácido, el sulfuro de hidrógeno, el ácido clorhídrico. El cloruro de hidrógeno, ¿no es cierto? El cloruro de hidrógeno sustituye la palabra uro por hídrico, formando el ácido clorhídrico. Por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno se sustituye la palabra uro por hídrico y forma el ácido sulfídrico. Ojo, únicamente en solución acuosa, ¿sí? Eso sería en cuanto a estos elementos. No está complicado, ¿no es cierto? Vamos a ver en el caso de los radicales. Nosotros de los radicales vamos a dividirlos en algunos grupos, en aniones, cationes, en aniones neutros y en aniones ácidos, y los cationes en general, ¿sí? Vamos a analizar primero los aniones neutros. Los aniones neutros hacen referencia cuando pierde electrones, ¿ya? Cuando pierde electrones, o sea, el ácido oxácido pierde electrones. Los aniones neutros, estoy mal. Los aniones neutros en sí se caracterizan porque los ácidos oxácidos en sí pierde los hidrógenos. Pierde los hidrógenos, estoy mal, ¿sí? Por lo tanto, estará ganando o perdiendo electrones. Está ganando electrones, ¿sí? Por lo tanto, pierde, ¿ya? Ahora en esta tabla vamos a analizar cada uno de los ejemplos. Yo cuando hablo de radicales o de aniones en sí, voy a sustituir las terminaciones oso por ito por ato, y hídrico por uro, que ya lo habíamos hecho anteriormente, ¿sí? Vamos a analizar, por ejemplo, H3PO4. Al decirme este elemento, el ácido, ¿cómo se llama este ácido? Ácido fosfórico, ¿no es cierto? Estás poniendo en el oso, pero... Perdón, el ácido fosfórico. Cambiémosle acá. Aquí pongámosle... un ácido cloros. H2SO3, ¿ya? Eso sí. Aquí, ¿sí? Dice, anión neutro, quiere decir que pierde todos sus hidrógenos. ¿Sí? Todos sus hidrógenos. Por lo tanto, ¿qué va a desaparecer? Esto de aquí. Por lo tanto, ¿con cuántas cargas va a quedar en su con dos negativas? Con dos negativas. ¿Por quue está perdiendo los dos hidrógenos? Por lo tanto, está ganando electrones, ¿sí? Por lo tanto, sería SO3, entre paréntesis, ¿cómo sería? -2. Si este se llamaba ácido sulfuroso, este se va a llamar sulfito, se va a llamar sulfito. Vamos al siguiente. Escríbele al ladito sulfito para que quede para los estudiantes. Sulfito, este sería el sulfito. Vamos a ver el siguiente. En este caso, vamos a hacerle el ácido H2CO7. ¿Cómo se llamaba este? Recién acabamos de hacer. El ácido dicrómico, ¿no es cierto? Se llamaba el ácido dicrómico. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a perder aquí el ácido? Sus hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos pierde? 2. Por lo tanto será CrO27, entre paréntesis, -2. Por lo tanto, está perdiendo, ¿no es cierto?, sus dos hidrógenos. Dice la regla, cambie ico por ato. Dice, este se llamaba ácido dicrómico. Este se llamará dicromato. Dicromato.
llamará bicromato. Vamos a ver en este de aquí. Un facilito. H2S. Se llama sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico. ¿Qué es lo que cambia aquí? ¿O qué le quito? Le quitamos los hidrógenos. El hidrógeno. El hidrógeno se queda cargado negativamente. Se llamará el ion Sulfuro. Sulfuro. ¿Sí? Eso sería muy fácil, ¿no es cierto?, en cuanto a estos elementos. Vamos a ver ahora lo que dice aniones ácidos. En cambio, aquí los aniones ácidos se dan cuando los ácidos oxácidos pierden parcialmente sus hidrógenos. O sea, quiere decir que algún hidrógeno se queda por ahí. Puede quedarse 1, 2, 3, 4, 5, etc. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, dicen, cuando le resta un hidrógeno va a ser únicamente un ácido. Cuando pierde 2, diácido. Cuando pierde 3, triácido. Y cuando pierde la mitad, como sucede en el caso del bicarbonato, ¿cierto? Pierde 2, pierde 1, perdón, está perdiendo la mitad, por eso le denominan en algunos casos bicarbonato, ¿sí? Vamos a analizar. Entonces, dice, para el ácido, vamos a ver un hito que pierde aquí, vamos a ver qué ejemplo puedo ponerle, Juan Diego, ¿qué me dice? Vamos a ponerle H2SO4. ¿Cuántos debe sobrarme según dice la fórmula? Aquí. 1. Correcto. Será entonces HSO4 entre paréntesis. ¿Cuántos hidrógenos perdió? 1 nada más, ¿sí? Ojo. ¿Cómo sería entonces este de aquí? Sería el sulfito ácido. Correcto. No le pongo diácido, ¿por qué? Porque hay un hito nomás, ¿sí? O también podría ser sulfito biácido. O bisulfito, perdón, no sulfito. ¿Por qué bi? Porque está perdiendo la mitad de sus hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 2. Pierde la mitad, se queda con un hito, ¿sí? Vamos a ver en este caso. Cuando es diácido, quiere decir cuántos hidrógenos está perdiendo. ¿Qué digo? ¿Cuántos hidrógenos debe sobrar? 2. Vamos a ver el H3PO4. ¿Cuántos hidrógenos debo quitarle para que me sobre 2, Juan Diego? Un hito nomás. Un hito, ¿no? Sería HPO3. ¿Cuántas cargas debe quedar? Menos 2, porque le quité 2. ¿Cómo sería ese elemento? ¿Ácido? ¿Cómo sería este de aquí? Sería fosfato. ¿Monoácido? No. Sería fosfato diácido. ¿Sí? Entonces hay que quitarle 2. Ácido, porque le quitamos 2. Perdón. A ver, aquí le quitamos 2. Aquí me está sobrando 1. Aquí le quité 1. Aquí estoy poniendo mal. Aquí le quitamos un hito nomás. Yo le estoy poniendo 2. Disculpa. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, tiene que quedar el 2 en la fórmula. Claro, 2 en la fórmula. Por lo tanto, sería sulfito, sería fosfato diácido, ¿no es cierto? Fosfato diácido. ¿Por qué di? Porque están 2 hidrógenos dentro de la fórmula, ¿sí? Vamos a ver el último, triácido. ¿Cuál será en este caso un triácido? Vamos a ver H. ¿Ya cuál sería este compuesto? H4P2O7 es un ácido heptaoxodifosfórico 5 en la nomenclatura sería la STOG. Sí, o también se le puede denominar como ácido pirofosfórico, ¿sí? Más fácil, ¿no es cierto? Vamos a analizar. En este caso dice debe sobrar 3. ¿Cuánto debo quitar? 1. 1, porque hay 4. 1, por lo tanto sería, me quedará 3 PO7, P2O7, perdón, y entre paréntesis. ¿Cómo sería en este caso? Sería un fosfato ácido. Fosfato triácido. Fosfato triácido, ¿sí o no? Correcto. Triácido, ¿sí? Y al final. Profe, recalquémosle, ¿por qué es triácido? Triácido es principalmente porque está sobrándome 3 hidrógenos. Triácido, 2 hidrógenos. O ácido, únicamente 1 hidrógeno. ¿Sí? Vamos a analizarle ahora cuando es bi o bi.
Un ejemplo muy clásico es este de aquí, que muchos de ustedes le hayan escuchado, no sé, es el muchos de ustedes le han escuchado este elemento, ¿sí? ¿Cómo se llama este elemento, Juan Diego? Ácido carbónico. Muy bien, ácido carbónico, le voy a quitar un I, HCO3. Y forma el bicarbonato, ¿sí? ¿Por qué bi? Porque te quitan la mitad, ¿sí? Por lo tanto, formará el bicarbonato. Ahora sí ya saben de dónde viene el bicarbonato, ¿no es cierto? Sería bicarbonato. Nada más. Ya no le pongo ácido porque ya estoy poniendo bicarbonato, la palabra bi. Quiere decir que perdió la mitad de los hidrógenos, ¿sí? O sea que a este profe Lucho le podemos llamar también carbonato ácido. O también carbonato ácido, ¿sí? O sea, hay dos alternativas. Carbonato, ¿sí? Esto sería en cuanto a los aniones ácidos. Vamos en el caso de los cationes. Cationes es mucho más fácil. Únicamente se origina al agregar protones o las moléculas pierden sus electrones, por lo tanto quedan cargados positivamente o negativamente. Positivamente. Sí, por lo tanto, al perder sus electrones quedan cargados positivamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay más protones que electrones. Eso deben recordar. Vamos a ver en el caso del catión sodio, ¿no es cierto? Sería más 1. ¿Cómo sería en este caso? Sería el sodio o simplemente sódico, ¿no? Porque únicamente tiene un solo estado de oxidación. Vamos al siguiente. En el caso del mercurio. El mercurio tiene dos estados de oxidación. ¿Cuáles son los estados de oxidación del mercurio? 1 y 2. 1 y 2, correcto. Vamos a poner este con 1 y el otro con 2. Por lo tanto sería Ag más 1. HG. Hg más 2, ¿sí? En este caso. Vamos a analizar cómo sería en este caso. Sería el ion Mercurioso. Y en este caso sería el ion mercúrico. ¿Sí? Y esto sería en este caso. El último, el aluminio. ¿Cuál es el estado de oxidación del aluminio? Tiene un solo estado. Más 3. Más 3, como metal, pero. Y sería el ion alumínico. Alumínico o simplemente aluminio, ¿sí? Alumínico, ¿sí? En la clase anterior analizamos cada uno de estos, las terminaciones con Diego, si no estoy mal, ¿no es cierto? Cuando era iónico, cuando era, perdón, terminación icos, etc. ¿Cierto? Correcto. Cuando vimos los estados de oxidación del agua. Ahora vamos a formar lo que son sales. ¿Qué es una sal? Muchos de ustedes han escuchado una sal. Principalmente es la combinación de ¿qué? De un metal. De un ácido y una base. Un ácido y una base en general, ¿sí? Ahora, vamos a ver, dentro de estas sales se realizan mediante reacciones de neutralización. Esta es una de las formas, porque existen muchas. Mediante reacción de neutralización, por ejemplo, el ácido más la base forma una sal más una molécula de agua. O molécula de agua, ¿sí? Vamos a ver en este caso, si yo combino el ácido nítrico más el hidróxido de sodio, ¿qué forma? Un nitrato de sodio. Primero sería el Na, que me quiere decir esto. Este sodio de aquí va a ocupar el puesto de ¿quién? Del hidrógeno. Y el hidrógeno va a ir a mezclarse o ocupar el puesto del sodio, ¿sí? Formando NaO3 más ¿qué? Más agua. Más agua, porque forma ese HO más otro H, forma H2O, ¿sí? Formando el ácido nítrico más hidróxido de sodio, forma el nitrato de sodio más agua. Por eso alguien dice, cuando te quemas con un ácido, siempre neutraliza. ¿Con qué? Con una base. Con una base, correcto. Por eso dice jabonate todo cuando se quema, ¿no es cierto? Vamos a analizar la fórmula general. En sí, la fórmula general de las sales es C a la más M y A la menos N. Profe, ¿qué es eso, Pedro? C viene a ser el catión. Lucho, párate un poquito para acá para que se vea, le estás tapando. Ya, vamos a ver así. Eso, ahí. Vamos a ver C, el catión. Sería C, viene a ser el catión. ¿Cierto? M viene a ser el estado de oxidación, pero ¿de quién? ¿Del anión o el catión? Del catión mismo. El catión, ¿no es cierto?
En este caso, A, que es, viene a ser el Nión. anión, y este N chiquito de aquí, menos N, viene a ser el estado de oxidación de que es de Anión. anión, ¿sí? Esto hace referencia. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a analizar una formación de una sal. Por ejemplo, el catión sodio más el anión Sulfuro. sulfato, ¿será bien dicho? No, sulfato no. Correcto, sulfuro, ¿sí? Para que sea sulfato nos hace falta unos oxígenos por ahí. Oxígenos, correcto, muy bien. Vamos a analizar entonces en este caso de aquí. ¿Cómo sería? ¿Qué dice? Aquí yo voy a intercambiar estados de oxidación. Este estado de oxidación del sulfuro pasa al Sodio. y del sodio pasa al sulfuro. Por lo tanto, quedándome de la siguiente manera. Na, ¿cuántos? 2. S1. Pero como el 1 no se pone, ¿no es cierto? Me quedaría de esa manera, ¿sí? ¿Cómo se llama ese, profe? Sulfuro de sodio de acuerdo a la nomenclatura tradicional. Sulfuro de sodio. ¿Sí? Sería de acuerdo a la nomenclatura tradicional. ¿Sí? Vamos a analizar ahora lo que son los tipos de sales. Tenemos algunos tipos de sales, no solamente un tipo, ¿sí? Tenemos las sales neutras, tenemos las sales ácidas y tenemos las sales básicas. Vamos a explicar de manera muy rápida cómo se hace cada una de ellas. En la formación de sales se hace la formación, escucharonme muy bien, la formación del catión, ¿no es cierto?, más anión, lo más rápido que se puede hacer, o mediante reacciones. Pero no se les recomendaría hacer cuál es la más fácil, Juan Diego. Catión, anión, ¿sí? Indistintamente. Por ejemplo, Juan Diego, ahora yo les te pregunto, yo quiero ser el bicarbonato de sodio. ¿Qué anión utilizo primero? El sodio Na positivo El y anión. ¿Anión? ¿Ocupo como anión? ¿Qué ocupo? al sodio Na. Anión como anión ocupo al Bicarbonato. Bicarbonato. Anión, bicarbonato. Recién lo hicimos, ¿no es cierto? Correcto. ¿Y como catión a quién? Al sodio positivo. O al ion sódico, ¿no es cierto? Correcto. ¿Sí? Por ejemplo, lo hacemos de esa manera, ¿sí? En cambio, para formar una sal neutra, ¿qué es una neutra? ¿Qué quiere decir? Que no le va a sobrar H ni OH, o sea, iones hidroxilo ni iones hidrógeno, ¿sí? Eso me quiere decir. Vamos a analizar primero las sales neutras. Pero las sales neutras, aloides, al ser aloides únicamente trabaja con qué familia trabaja? Familia 6A y 7A, nada más, ¿sí? Vamos a analizar entonces, por ejemplo, en el caso, voy a hacer este y después vamos poniendo el nombre, ¿ya? Vamos a hacer, ¿esta de dónde vendrá? Viene del anión y el catión. ¿Cuál es el anión? Litio más 1, ¿no es cierto? Más el ion fluoruro o flúor hídrico. ¿Qué dices, Juan Diego? Fluoruro. Muy bien. Fluoruro menos, estoy poniendo una menos 1. ¿Qué hago aquí? Intercambio estados de Oxidación. Este unito de aquí se viene acá y este otro unito se viene acá. Damos como resultado NiF, ¿no es cierto? Correcto. Así se forma, ¿sí? Ahora sí vamos a ponerle los nombrecitos. ¿Cuál es la más fácil, Juan Diego? La tradicional. ¿Cuál que dice la tradicional? Fluoruro de litio. ¿Cuál sería el stock? Que se utilice en números romanos del estado de oxidación. ¿Cómo sabemos? Al ser una sal aloidea, como tiene un solo estado de oxidación, únicamente sería el mismo. Sería fluoruro de ¿qué? De litio mismo. Fluoruro de litio. La siguiente, ¿cómo sería la siguiente? También sería igual, ¿no es cierto? ¿Por qué tengo los mismos estados de oxidación? Uno y uno. No tengo mono, ni di, ni nada. Sería fluoruro de ¿qué? De litio. Litio. ¿Sí? Vamos a lo siguiente. Esta sí ya va a cambiar. ¿De dónde vino eso, profe? Vamos a analizar de dónde vino. Aquí mismo en un cuadrito. Digo, catión, sodio, más 1. Esto ya me sé por qué, porque el sodio tiene un estado de oxidación máximo de más 1, ¿no es cierto? Más ion Sulfuro menos 2. Menos 2, ¿cierto? ¿Qué hago? Intercambio estados de oxidación, quedándome Na2.
¿De dónde viene este 2 rojo? Este 2 se pasó acá al sodio. Y este 1 se pasó al azul. Na2 es. Y tengo este elemento, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a borrarlo entonces para poner el nombre. ¿Cuáles son los compuestos, perdón, la nomenclatura más fácil? La tradicional. ¿Qué me dice la tradicional? En este caso, sulfuro de sodio, nada más. Sulfuro de sodio. Vamos a ver qué me dice la nomenclatura stock. Dice, ocupa entre paréntesis los estados de oxidación. Pero en este caso, como el estado de oxidación, en este caso, tiene un solo estado de oxidación. ¿Cuántos estados de oxidación tiene? Uno solo, el sodio. Por lo tanto, sería igual, ¿no es cierto? Sulfuro de sodio. Sulfuro de sodio. ¿Aquí también será igual? No, ya no da igual. ¿Por qué? Porque ya tengo dos. Dos sodios. Por lo tanto, sería sulfuro de disodio. De disodio. Ya, vamos a ver la siguiente. Vamos a ver la siguiente. Este de aquí es N. ¿De dónde viene ese N? Es estaño. ¿Cierto? Estaño. Pero el estaño dice el profe tiene dos estados de oxidación. 2 y 4. Más 2 y más 4. ¿Qué es lo que hago? Determino. Vamos a ver con qué estado de oxidación está trabajando. ¿Sí? Vamos a ver. Este sabemos que es menos 2. Menos 2 por 2 menos 4, ¿no es cierto? ¿Con cuánto está trabajando él? Con más 4 para que sea neutra. El estado de oxidación ha sido más 4. Pero vamos a ver lo siguiente. La nomenclatura más fácil es sulfuro de sulfuro estánico. ¿Ya? Terminación ico porque sería el estado de oxidación la mayor. ¿Ya? Vamos a ver la nomenclatura stock. ¿Cómo sería la nomenclatura stock? Sería sulfuro de estaño. ¿Cuánto? 4, ¿cierto? Vamos a ver la siguiente. ¿Cómo sería? Disulfuro de estaño. ¿Ya? Y eso sería en cuanto a las nomenclaturas de las sales neutras aloides. ¿Ya? Vamos a ver en caso de las sales ácidas. En el caso de las sales ácidas aloides se aplica la misma estructura. Cuando era ácida, recuerden que se perdía parcialmente ¿qué? Los hidrógenos. Por lo tanto, mínimo debía sobrarme un hidrógeno, ¿cierto? Por lo tanto, sería, ¿no es cierto? Vamos a ver de dónde viene esto de aquí. Vamos a hacerlo. Sería el HS. Lucho, para un ratito para que se le vea. ¿Ya? El HS. Vamos a ver qué me dice este HS. ¿Con quién se ha combinado, Juan Diego? Con el sodio. ¿Sí? Vamos a analizarle. Vamos a hacerle en este cuadrito de aquí. Vamos a hacerle así. ¿Sí? Y así. ¿Sí? Ponemos esto de aquí. ¿Ya? ¿A qué te recuerda esto, Juan Diego? Este HS, profe, este HS, ah, ya me acuerdo, este era un anión ácido, ¿no es cierto? Es un anión ácido. ¿Por qué anión ácido? Porque estaba un hidrógeno dentro, ¿no es cierto? Por lo tanto, sería el anión sulfuro ácido de sodio. Sulfuro ácido de algo, no, sulfuro ácido de algo, ¿sí? Por lo tanto, vamos a juntar ese H S, ¿no es cierto? ¿Cuál es el estado de oxidación de este de aquí? Como perdió un hito nomás, sería menos 1. Más el ion sodio, que sería más 1. ¿Qué es lo que hago aquí, Juan Diego? Únicamente intercambio estados de oxidación, quedándome quedándome sodio, primero el metal, HS. ¿Sí? Quedándome de esta manera y llegado aquí. ¿Sí ven? ¿Sí? ¿Acuerdo de qué? ¿De acuerdo de qué? De acuerdo a los aniones y cationes, ¿sí? Ya sea ácidos, básicos, etc. ¿Sí? Vamos a ver la nomenclatura, la tradicional, la más facilita. ¿Cómo sería? Sulfuro ácido de qué? De sodio. Sulfuro ácido de sodio. ¿Por qué ácido, profe? Porque sobra
un hidrógeno. ¿Cuál sería la otra nomenclatura, Juan Diego? La de stock. ¿Qué ocupaba la nomenclatura stock? El estado de oxidación, en este caso es el sodio, como tiene uno solo, entonces no se debería poner. Sí, correcto, muy bien. Pero aquí hay algo que hay que tener muy énfasis, es que tenemos un hidrógeno libre, ¿no es cierto? Por lo tanto, nuestra nomenclatura será hidrógeno sulfuro ¿de qué? Hidrógeno sulfuro de sodio, ¿sí? Vamos a ver el siguiente. ¿Cuál sería el siguiente, la nomenclatura sistemática? ¿Qué ocupa la nomenclatura sistemática? Ocupa prefijos, ¿no es cierto? Mono, di, tri, etc. Por lo tanto, como tenemos uno solo, por lo tanto no hay prefijos. Por lo tanto, sería hidrógeno sulfuro de sodio igualmente. Hidrógeno sulfuro de sodio. Hidrógeno sulfuro de sodio. ¿Ya? Esto sería en cuanto a las sales aloideas, tanto neutras como ácidas. Recuerden, neutras, ¿debe sobrar un hidrógeno? No. ¿Debe sobrar un OH? No. No debe sobrar nada de eso. ¿Ya? Por eso es neutra. ¿Sí? Vamos a analizar las sales aloideas ácidas. En cambio, este debe sobrar ¿qué? Un hidrógeno por lo mínimo. ¿Sí? Y finalmente vamos a analizar a lo que hace referencia a las sales oxisales. Vamos primero a las neutras y después a las ácidas y finalmente a las básicas, ¿sí? Vamos a analizar lo que son las sales oxisales neutras. ¿Qué quiere decir neutra? Que no hay la presencia en la fórmula o en la estructura de ¿qué? No hay hidrógenos y tampoco hay OH. Eso quiere decir, ¿sí? Que cuando forma una sal oxisal neutra no hay presencia en su fórmula de iones OH y iones H. Eso quiere decir, ¿sí? Vamos a analizar primero cada uno de ellos. ¿Cómo formamos? De manera muy fácil, que formamos un anión, formamos a partir de un anión oxácido más un catión del metal. ¿Cómo se formó esto, profe? El Mg3PO4 entre paréntesis 2. ¿Cómo se formó? Vamos a realizar de dónde vendría esto de aquí. Vamos a hacer en este pedacito de aquí. ¿De dónde vendría este de aquí? Dice, ojo, del anión oxácido. ¿Cuál es el anión oxácido, profe? Vino del ácido. ¿De qué ácido vino? Mucho, párate un ratito porque no se está viendo nada. Vino del ácido fosfórico. Vino del ácido fosfórico u ortofosfórico, ¿sí o no? Sí. Ahora, yo quiero sacarle un anión de este ácido fosfórico. ¿Cómo sería, Juan Diego? Debe perder todos. PO4, ¿no es cierto? Entre paréntesis, menos 3. ¿Por qué menos 3? ¿Por qué? Porque perdió todos sus hidrógenos. ¿Sí? Vamos a ver, el ion manganeso o el catión manganeso, Mg más 2. Es el catión, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué dice? Mezcle el anión oxácido más el catión del metal. Ya tengo aquí. ¿Cómo lo hago esto de aquí? Por lo tanto, tengo Mg más 2 más PO4 menos 3, ¿sí? Dándome lugar ¿a qué? ¿Qué hago aquí? Intercambio estados de oxidación, ¿sí? Este 3 va a ocupar al magnesio y este 2 va a ocupar el fosfato, quedándome Mg, este 3 ¿de dónde vino? Aquí, ¿no es cierto? ¿Y a dónde fue este 2? PO4, 2, ¿sí? Así se forma cada uno de los elementos. No está complicado, ¿no es cierto? De manera iónica, ¿sí? Esto sería para el caso de las sales oxisales neutras. ¿Qué quiere decir neutra, Juan Diego? Que no sobra en su estructura hidrógenos y tampoco sobra lo que son grupos OH, ¿sí? A esto hace referencia. Vamos a analizar cada uno de ellos. La nomenclatura. La nomenclatura más fácil de esta sería la siguiente, ¿cierto? El nombre del anión. ¿Cuál sería el nombre del anión? Fosfato. Fosfato. ¿De qué? De magnesio
de magnesio, ¿sí? Fosfato de magnesio. ¿Qué pasa si le pongo fosfato ácido de magnesio? ¿Estará bien? No, porque no hay ningún hidrógeno. Correcto, para porque que sea no hay ácido. ningún hidrógeno presente en la fórmula. Sí, vamos a analizar ahora lo que hace referencia a la nomenclatura. ¿Cuál es la nomenclatura de estas? Para la Stock, utilizamos ¿qué? Entre paréntesis los estados de oxidación. Como en el caso del metal, ¿cuántos estados de oxidación tengo? El magnesio solamente tiene uno. Uno, por lo tanto sería únicamente fosfato de magnesio, ¿sí? Sería el mismo, sería fosfato ¿de qué? De Magnesio. ¿Está bien si pongo manganeso? No. Magnesio, correcto. Vamos al siguiente. ¿Cómo sería el siguiente? ¿Cómo sería el siguiente? ¿Qué dice la nomenclatura sistemática? Ocupe ¿qué cosa? Prefijos. Prefijos, mono, di, tri, etc. ¿Sí? En este caso, ¿cuántos oxígenos tengo que ocupar aquí? ¿Cuántos oxígenos tengo que ocupar de acuerdo a mi estructura? Tetra u 8. ¿Cuántos tendré que ocupar, Juan Diego? ¿Qué me dices tú? Tetra. Tetra, correcto, porque hay tetra. Por lo tanto, sería tetraoxo fosfato. Tetraoxo fosfato. Tetraoxo fosfato. Fosfato. Ya, tetra, ¿por qué? Porque tengo 4 oxígenos, ¿cierto? Fosfato de trimanganesio. Magnesio. Trimagnesio, ¿sí? Eso sería en cuanto a la primera. Y la segunda, ¿cómo sería en ese caso? Sería un sulfato de calcio, la tradicional. Sería un sulfato de Calcio. sulfato de calcio. Sulfato, ¿dónde está? Sulfato de calcio. ¿Cuál sería la nomenclatura estado? ¿Qué debo utilizar? En números romanos, el estado Del metal, en este caso. de oxidación. Pero el calcio tiene solamente más 2. Por lo tanto, sería fosfato. No, sulfato de calcio. Sulfato de calcio. Calcio. ¿Ya? ¿Cómo sería la siguiente? En el caso de la sistemática, ¿qué ocupo en el caso de la sistemática? Ocupo Prefijos. prefijos y sufijos. ¿Cuántos oxígenos tengo? 4. 4. Por lo tanto, sería tetraoxosulfato de calcio. Tetraoxosulfato de calcio. ¿Sí? Quedándome de esta manera. ¿Qué pasa si pongo mono? ¿Y estará bien? No. No. ¿Sí? Ahora vamos a analizar a lo que hace referencia a las sales oxisales pero ácidas. ¿Qué me quiere decir ácidas, Juan Diego? ¿Qué mínimo debe sobrarme? ¿Qué? Un hidrógeno. ¿Sí? ¿Cómo se forma? A partir de un anión ácido más un catión metálico. Ojo, anión ácido. Ya vimos aniones ácidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el anión bicarbonato, el anión... Vamos a analizar aquí donde están los aniones ácidos. Acá están. Aquí están los casos de los aniones. Por ejemplo, aquí están los aniones ácidos. Por ejemplo, el anión sulfato ácido, el anión fosfato diácido, por ejemplo, el anión pirofosfato triácido y el Bicarbonato. ¿Sí? Esos son los sulfatos ácidos. Yo con eso puedo realizarlo, ¿sí? Por lo tanto, dice el anión ácido. ¿De dónde vendría este de aquí? Este vamos a separar en chiquito, ¿sí? Por lo tanto... Arrítate, Lucho, para que se vean. Por lo tanto, ¿qué me dice aquí? HPO4. ¿Cuántos hidrógenos ha perdido, Juan Diego? ¿Qué me dices tú si me ayudas? ¿Perdido? 2 hidrógenos. 2 hidrógenos. Porque la forma general del ácido fosfórico es H3PO4. Perdió 2 hidrógenos, ¿sí? Y más que todo se le ve al sodio que está con 2. Ese 2 de algún lado tuvo que haber venido. Muy bien, correcto. Por lo tanto, este sería el fosfato, que después de la nomenclatura tradicional fosfato
Fosfato ácido de sodio. Ácido, ¿de quién? De sodio. De sodio, ¿sí? En este caso, vamos a ver el otro de aquí. ¿Cuál sería la nomenclatura tradicional? Facilito. Sería del bicarbonato. ¿De qué? Bicarbonato de potasio. 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 ¿Sí? Ahora, ¿cómo sería el stock? ¿Qué me dice la stock? Dice utilicen. Prefijos. No dice utilice. Perdón, el número. La stock. Utilice el estado de oxidación de los elementos. ¿De dónde sacamos estado de oxidación? En este caso el sodio tiene solamente +1, entonces. Tal. Sodio tiene únicamente +1, por lo tanto me quedaría de igual manera, ¿sí? Pero debemos tener presente que tenemos un hidrógeno ahí, por lo tanto sería hidrógeno fosfato de sodio. Por lo tanto sería hidrógeno fosfato ¿de qué? De sodio. Sodio. Vamos a ver el siguiente. ¿Cómo sería el siguiente? Hidrógeno. Bicarbonato de potasio. Hidrógeno, ¿qué más? Fosfato, muy bien, fosfato. No, estamos carbonato. ¿De qué? De potasio. Y finalmente tenemos la nomenclatura sistemática. ¿Qué dice la nomenclatura sistemática? Utilice ¿qué? Prefijos. Mono, di, tri, tetra, etc. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, la sistemática para mi caso sería hidrógeno. ¿Cuántos oxígenos tengo en la primera? 4. Hidrógeno, tetraoxo, fosfato ¿de qué? De sodio. Hidrógeno, por lo tanto sería hidrógeno, Tetraoxo. Tetraoxo, fosfato ¿de qué? De sodio. Sodio. Y la siguiente y la última me quedaría hidrógeno, trioxo, carbonato de sodio, de potasio, perdón. De potasio, potasio. Sí, eso sería en cuanto a cada uno de los elementos. Sí. Ahora, finalmente tenemos lo que hace referencia a las sales oxisales, pero las básicas, ¿sí?
Bueno, llegando a lo que es finalmente lo que es la conclusión de la clase, vamos a analizar, deja 10 minutos por favor para analizar cada uno de lo que hemos visto el día de hoy, ¿ya? Vamos a hacer un recuento de lo que hemos visto el día de hoy. Principalmente hemos visto funciones ácidas, tanto ácidos oxácidos y ácidos hidrácidos y lo que son el tipo de sal, ¿sí? Vamos a analizar cada uno de ellos. Los ácidos oxácidos habíamos analizado que son compuestos ternarios. ¿Por qué ternarios, profe? Porque está formado por hidrógeno, por el metal y el oxígeno, ¿sí? ¿Cómo se forman? A partir del óxido ácido o anhídrido más una molécula de agua, ¿ya? Por ejemplo, también había unos truquitos que les habíamos enseñado, que a partir de la siguiente fórmula, cuando el estado de oxidación es par y cuando el estado de oxidación es impar. Por ejemplo, cuando es impar, se ocupa la siguiente expresión, HEO, donde que E es del elemento no metálico, X viene a ser lo que es el estado de oxidación, pero en este caso sería impar, y aplicando la siguiente forma podemos obtener lo que son nuestro ácido oxáceo, ¿sí? Ojo, pero únicamente se aplica para cuál: cloro, bromo, yodo, magnesio, cromo, nitrógeno con valencia, estado de oxidación 3 y 5, ¿sí? En este caso, ¿por qué, profe, no ocupamos para los demás elementos? No, porque ellos forman compuestos especiales, como en el caso de los compuestos polihidratados, ¿ya? Vamos a ver la siguiente. En cambio, cuando es o posee un estado de oxidación impar, ocupamos la siguiente expresión, H2, E a la más X, más E a la X, que multiplica a X más 2 sobre 2. Esa es la expresión que vamos a utilizar cuando el estado de oxidación es par, pero únicamente para el azufre, selenio, teluro, lo que es el cromo, para lo que es el magnesio, cuando trabaja con estado de oxidación, más 6 y más 4, y para el carbono cuando utiliza un estado de oxidación de más 4, ¿sí? Ojo, únicamente para ellos utilizamos esta pequeña expresión. ¿Profe, por qué no utilizamos para nosotros? No, porque forman compuestos especiales, ¿sí? Vamos en el caso de los ácidos polihidratados. ¿Qué significa ácidos polihidratados? Que están compuestos por más de una molécula de agua. Por ejemplo, puede ser el ácido ortofosfórico o el ácido pirofosfórico, ¿sí? En este caso nosotros tenemos dos cosas importantes que recalcar. Por ejemplo, cuando es par y cuando es impar. Vamos a ver, yo ocupo cuando es impar esta expresión y cuando es par esta expresión. ¿Qué cosa? Pero par impar, el estado de oxidación, ¿cierto? Por ejemplo, cuando es impar es de manera muy fácil. Utilizo, por ejemplo, meta cuando es una molécula de agua, piro cuando es 2 y orto cuando es 3, ¿ya? En cambio, cuando es par, únicamente utilizo la siguiente expresión. Para la primera utilizo, cuando es meta, utilizo un óxido más una de agua. Cuando es piro, utilizo 2 óxidos más una de agua. Si ven, no se parece nada al estado de oxidación par. Y cuando es 3, o sea, cuando es orto, utilizo un óxido más 2 moléculas de agua, ¿sí? Este caso es exclusivamente para el caso de los elementos fósforo, arsénico, timonio, silicio, bismuto, boros y vanadio, ¿sí? Esos son los elementos que más se utilizan, ¿sí? Eso sería en cuanto a una pequeña redacción de lo que hemos visto el día de hoy. Esperando que esta clase haya sido de tu agrado, comparte el video para que muchas personas más sean beneficiadas, ¿ya? Y en breves instantes estaremos iniciando con la clase de matemáticas relacionado a lo que es un tema de crucial importancia para el ingreso a la universidad.